Me había preguntado a Raisling34 al principio viendo varios canales sobre la ley anti-LGTB de Uganda, encuentro muchos comentarios homofóbicos con cientos de likes. ¿YouTube o las redes sociales funcionan como un barómetro social? No, yo no creo que funcionen como un barómetro social. No creo que YouTube y las redes sociales, finalmente YouTube es una red social de alguna forma especial, no creo que sean barómetros. Creo que pueden ser indicativos, pueden ser termómetros de parte de la sociedad, pero son burbujas. Mira, aquí estamos ahora 194 personas. Estas 194 personas son una burbuja. Lo que pasa es que cuando estás viendo algo en YouTube, crees que eres parte de una multitud mucho más grande de la que eres parte en realidad, ¿no? O al estar en Twitter, tu universo es Twitter. No, las redes sociales no son eso, pero el problema no va por ahí. El problema va más bien por aquí, por donde yo quería hablar el día de hoy. Tengo que leerles una cosa. Esperen un momento, que tengo que pasar esto de esta pantalla a esta pantalla, y dice: adelante, soldados cristianos marchando como a la guerra, con la cruz de Jesús avanzando por delante. Cristo, el Maestro Regio, conduce contra el enemigo. Adelante a la batalla, mira su estandarte avanzar. Es un himno muy común en los Estados Unidos, precisamente, que se llama Onward Christian Soldiers, adelante soldados cristianos, y que me parece un ejemplo muy claro de lo que son los soldados de la virtud. Y los soldados de la virtud están muy activos. Mencionaba Raisling esto. Los miembros del Parlamento de Uganda aprueban una ley que impone la pena de muerte por la homosexualidad. Si dos personas quieren tener relaciones sexuales, se satisfacen mutuamente y resulta que son del mismo sexo, pueden ser desde apresados de por vida, desde encarcelados de por vida, hasta simplemente ser ejecutados. Se requiere mucha virtud para esto, probablemente una virtud musulmana, que también, ustedes saben que en Irán se ejecutó a muchísimos homosexuales. Como utilizaban el método de colgarlos de grúas, pues la gente se escandalizó mucho. Ahora que ya no los matan sin que lo vea la gente, pues ya es menos problemático, ¿no? Siguen matando una cantidad brutal de gente en los países con el mayor número de ejecuciones al año. Hemos oído en los últimos días que HarperCollins, que es una de las editoriales que publica Agatha Christie, que tiene los derechos de los libros de Agatha Christie, que están cobrando, por supuesto, los herederos de Agatha Christie, ha contratado, tiene en su plantilla unas personas que se llaman lectores de la sensibilidad. Y esos lectores de la sensibilidad han decidido quitarle ciertos pasajes a las novelas de Agatha Christie, o las han cambiado, porque estos lectores de la sensibilidad consideran que así tienen unos libros menos ofensivos. Se elimina el lenguaje ofensivo, se eliminan los insultos, se eliminan las referencias a los grupos étnicos a los que pertenecen los protagonistas o personajes de las novelas de Agatha Christie, y así se tiene algo que no ofende a nadie, o por lo menos que no ofende a los lectores de la sensibilidad, cuyo trabajo es ofenderse. Los misterios de los dos principales detectives de Agatha Christie, que son Hercule Poirot y Miss Marple, fueron escritos entre 1920 y 1976. Eran otros tiempos, amigos. Eran otros tiempos. Punto. Pero en las nuevas ediciones se han reescrito o eliminado ciertos pasajes para quitarles lenguaje y descripciones que los públicos modernos, todos, usted, yo,
todos los públicos modernos encuentran ofensivos, especialmente los que implican a los personajes que los protagonistas de Christie encuentran fuera del Reino Unido. Vamos a acabar en que Otelo sea sueco, ¿no? Porque es ofensivo que Otelo sea el Moro de Venecia. Y por supuesto que Shylock sea judío puede ofender a alguien, ¿no? Entonces Shylock podría ser pues un monaguillo. Ridículo, ¿no? Es ridículo que quienes se dicen progresistas, y alguien me insistía mucho hoy, así es el progresismo. Y dije, no, eso es regresivismo, eso es el reaccionario, pero claramente, pero se autoproclaman progresistas, ya. Y la República, y Corea del Norte se llama República Popular Democrática de Corea, y tú no la identificas como la esencia de la democracia, ¿sí? Cuando defiendes la democracia no estás defendiendo el modelo coreano. Y cuando hablas de algo progresivo o de progresismo, no estás hablando de esto. Esto es regresivo, esto es reaccionario, esto es conservador. Esto es un asunto de soldados de la virtud. Pero vamos a otro lado. En el otro lado, completamente, supuestamente, del otro lado del espectro ideológico político, yo creo que no yo, pero vamos a ver. La directora de la Tallahassee Classical School, una escuela clásica, pero se llama Escuela Clásica de Tallahassee, pero es de niños de primaria, Hope Carrasquilla, que además con el apellido ese pues es latina, o sea, es probablemente mexicana. Carrasquilla es un apellido muy del norte de México. Se vio obligada a dimitir porque le mostró a estudiantes de 11 años la escultura de El David de Miguel Ángel, una de las maravillosas obras de la escultura universal. Un padre se quejó al sentirse totalmente molesto, ofendido, ya que su hijo no debería estar viendo eso. Como las audiencias públicos modernos no deberían estar leyendo a algún personaje de Agatha Christie que, como todos los británicos de 1920, fuera bien racista. No. No tienes que mostrar la estatua entera, dice el presidente del Consejo Escolar, que dice que se le puede editar y reescribir parte a la escultura de Miguel Ángel para que no se ofendan los ofendiditos. Una foto del colosal desnudo creado entre 1501 y 1504 ha forzado la dimisión de la directora, y el presidente del Consejo Escolar, Barney Bishop, que significa obispo, no es por nada, ha explicado que el padre se sintió muy molesto. Añadió que la imagen no solo era inadecuada, sino que se mostró a la clase sin preaviso. ¿Se acuerdan quiénes pedían preaviso para el triggering, los desencadenantes? Uy, voy a oír algo que me molesta. Oigan, probablemente les voy a decir algo que les molesta. Si se sienten mal, sálganse de la clase. Eso empezaron a hacerlo los posmos, los wokes. Los wokes en el peor sentido de la palabra, ya los hemos hablado. ¿Qué diferencia hay entre los que cambian los cuentos de Roald Dahl, los cuentos de las novelas de Agatha Christie, que hacen lo que hacía Winston Smith, el personaje de 1984 de George Orwell, en El Ministerio de la Verdad, que era reescribir la historia todos los días reescribían la historia? ¿En qué se diferencian? Los lectores de sensibilidad de HarperCollins, que son antirracistas, dicen ellos. ¿En qué se diferencian de este padre que hizo un escándalo enorme porque su hijo nunca debería haber visto el pene del David de Miguel Ángel? Porque seguramente el niño se fijó en eso, como el padre. El padre no vio la mano izquierda del Miguel Ángel, que es maravillosa, los ojos que son brutales, la mano derecha con las venas maravillosamente esculpidas que tiene el Miguel Ángel, que es alucinante. Ver las piernas, ver esa pierna en la que está apoyado, que es la que está sufriendo más el peso de la escultura y por lo tanto es la que tiene más cuidados por parte de quienes se encargan precisamente de que esa estatua permanezca.
o verla de lado y darse cuenta de que él es un poquito estrecho, el Miguel Ángel, pues porque así era el extraño trozo de mármol que eligió Miguel Ángel para ello. No, el padre solo veía el pene. ¡Oh! ¿Cómo es eso? Mira lo que tiene allí. Sí, papá, es lo mismo que tengo yo. No, pero tú no debes ver eso. Pues es que me veo el mío, papá. Ya, pero el tuyo es otra cosa. No, papá, es igual. ¿Se dan cuenta de lo absurdo que es todo esto? Tan absurdo como lo de Miss Marple y Hercule Poirot. Miren, esto funciona como los pánicos. Y siento que estamos pasando por un pánico. Hubo, por ejemplo, el pánico satánico de los años 90 en Estados Unidos, cuando todos empezaron a creer que todos los niños habían sido sometidos a rituales satánicos horrorosos cuando eran pequeños y teníamos terapeutas que les generaban memorias de abusos sexuales brutales y de rituales satánicos delirantes que nunca existieron. Hasta que se demostró finalmente que se les podían implantar memorias falsas a los niños. Uno de los grandes logros de la psicología experimental. Pero el pánico satánico no respetaba diferencias ideológicas. El pánico del anticomunismo, el pánico de los sustos por enfermedades, por productos, cuando unas cuantas botellas de Tylenol fueron inyectadas con un veneno, el pánico en Estados Unidos fue enorme. Nadie compraba, ya no Tylenol, ningún analgésico, porque todos podían estar envenenados. Se tuvieron que cambiar los empaques de todos los analgésicos para evitar que fueran envenenados. Nunca volvió a ocurrir. Había un loco con una jeringa con algo de veneno que inyectó unas pocas botellas de Tylenol, lo cual es terrible, pero el pánico que se generó era brutal. Los sustos por enfermedades, por epidemias que nunca ocurrieron o por epidemias que sí ocurrieron, por productos, por el medio ambiente, son disparadores de la más absoluta irracionalidad. Y ante eso a mí solo me queda una cosa, y es decir, miren, los principios que permitieron que la humanidad progresara como no lo había hecho nunca antes fueron los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Son los principios de la Revolución Francesa, los principios de la Ilustración, que después se ven ampliados por la visión socialista ante algunos resultados de la libertad y la fraternidad que no daban igualdad, y ante la idea de que la igualdad no solo era ante la ley, sino que también hay que buscar una igualdad de que todo el mundo tenga una vida digna, etcétera, etcétera. Y para eso ha servido el socialismo, para que la gente se dé cuenta de que no bastaban los principios ilustrados, pero esos principios ilustrados, que son un principio maravilloso, gracias a ellos hemos tenido un avance social a una velocidad tan increíblemente acelerada en los últimos 250 años, que debería hacernos reflexionar que no nos podemos dar el lujo de prescindir de ellos. Hay mucha gente que está queriendo sacrificar libertad por seguridad. La seguridad de que tus niños no vean lo que tú no quieres. Pues lo siento, los niños ven cosas que los padres no queremos. Nuestra función es enseñarles a ver aquello que no queremos que vean. Yo sé que mi hijo ve pornografía, todos los niños ven pornografía, lo tienen a su alcance, lo tienen en su teléfono. Claro, tú puedes hacer cosas en el teléfono para que no accedan a ciertas cosas, lo ven en el teléfono del de junto, estamos fritos. ¿No es mejor explicarle al niño que eso que va a ver allí es una fantasía, que la vida real no es así, que las relaciones entre hombres y mujeres no son así, y que esas fantasías además generalmente están hechas por hombres y no tienen en cuenta a las mujeres, y que además son fantasías que luego están hechas para personas que ven el mundo de manera, digamos, medianamente peculiar, pero sobre todo que no esperen que eso se convierta en realidad? Es más razonable, yo creo que es más razonable. Yo creo que respeta la libertad de quienes quieren hacer videos porno y respeta la libertad de mi hijo, que inevitablemente los va a ver. Otra vez, no podemos ponerle puertas al campo. Esa libertad que tanto miedo les da a quienes hoy quieren un mundo sin democracia, con autoritarismos al estilo de Víctor Orbán o de Vladimir Putin o de Xi Jinping, se les olvida lo que se ha obtenido con esa libertad y lo que se pierde cuando se pierde esa libertad. Y recuperarla es muy difícil. Recuperarla es muy difícil
por las inercias de poder que se crean cuando precisamente, en vez de avanzar en los principios democráticos, en vez de avanzar en la justicia, en la libertad, en la igualdad, en la fraternidad, en la solidaridad, avanzas en la seguridad, en el control, en el hombre fuerte, en que otros decidan por mí, en el rechazo a la democracia que de alguna manera estamos viviendo. Ninguno de esos autoritarismos, ninguno de esos ejercicios de seguridad sin libertad ha permitido que el ser humano progrese en nada, ni en lo material, ni en lo espiritual, ni en lo moral. Nuestro avance moral ha sido enorme. Conforme avanza la democracia, les guste o no a muchos, resulta que consideramos que igual no deberíamos estar persiguiendo a las personas de religión distinta, de tono de piel distinto, de gustos sexuales distintos. Hombre, que las mujeres igual no son como decíamos que eran inferiores. Todo eso es producto de los últimos 200 años. Todo eso es producto de los últimos 200 años. Ha habido revoluciones brutales, la píldora anticonceptiva que libera a la mujer de la obligación de ser madre, libera al sexo de su obligación reproductiva y lo redimensiona completamente, y mucha gente aún no lo asume. El Viagra, se acaban de cumplir 25 años, por cierto, de la salida al mercado del Viagra. Yo me acuerdo que yo lo relaté en el mismo programa de radio que tenía con Mario Méndez Acosta, ¿no? Había salido que, sí funcionaba, y Pelé lo está anunciando. Ya estaba anunciando Pelé en aquellos años, un poco después. Ha cambiado todo para bien, en el sentido de que más personas viven con menos miedo, con más libertad, con más felicidad. No todos viven con la felicidad y la dignidad que quisiéramos, pero se ha avanzado. Y renunciar a la libertad, sea por la visión que creen progresista, la peor parte del wokismo, o sea por el conservadurismo brutal, asnal, pobre, de una derecha que quiere regresar a antes del 1789 de la Revolución Francesa y reinstaurar la preeminencia de la Iglesia y la monarquía, o un gobierno no electo y una opresión generalizada sobre la mayoría de la gente para que dejen de ser ciudadanos y volvamos a ser súbditos o vasallos. No veo la diferencia entre ambos. Ambos van de regreso. Y el futuro no se hace recreando el pasado. Lo he dicho aquí y lo voy a repetir cuantos millones de veces crea yo que es necesario.